El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Hola, ¿qué tal? Un día más para compartir a la luz de la palabra del Señor. Biblia fácil es una forma de estudiar la palabra de manera sencilla a través del método inductivo. Buscamos a través de esta enseñanza que la palabra del Señor quede en nuestra mente, pero también baje a nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Bienvenidos a todos los que se han conectado ya aquí en el Zoom, los que nos van a ver también por las redes sociales a través de YouTube y también por la radio, por donde nuestro programa aparece. Así que bienvenidos a todos. Esto es Biblia Fácil, una manera fácil de entender la Escritura. Eh, Hoy día vamos a hablar, recordando que nuestro estudio base es el libro de Efesios. Entonces, espero que ya por lo menos el 90% tiene su cuaderno de trabajo y también tiene su... Uy, se me cayó aquí, tenía en la espalda. El libro, a ver, el libro Vida Plena. De este ya está quedando, parece que ya se está agotando ya el Vida Plena. Así que les vuelvo a repetir la enseñanza para los que no estuvieron la semana pasada. Biblia Fácil es tu cuaderno de trabajo. Con este vamos a trabajar. Si tú no tienes uno como este, lo puedes pedir todavía. Y si no, un cuaderno especialmente dedicado al estudio de la palabra. La gracia de este es que tiene las tres versiones de la Biblia acá. eh, entonces puede trabajar mucho más rápido y llevarlo a todas partes. Y este es la pastoral del libro de Efesios. Digamos, si se tuviera que dar otro nombre, es la aplicación práctica, pastoral del libro de Efesios. Está de una manera mucho más fácil de entender la intención del libro de Efesios a través de este libro, Vida Plena, Secretos de un Invicto. Ahí tú vas a descubrir cuáles son los secretos para vivir siempre triunfando. Eso basado en el libro de Efesios. Ahora vamos a ver algo que, como dije, va a ser novedoso, pero muy interesante. Por eso tenga su lapicito ahí, cuaderno, porque vamos a ver los niveles, ¿ya? Del estudio de cómo tener intimidad con la palabra. Porque uno siempre, a través del estudio inductivo, estamos motivando, enseñando a enfrentarse a la palabra de una manera más metódica. Pero también es importante entender qué es lo que es la palabra, ¿ya? Hay una claridad de que la palabra de Dios, si es palabra de Dios, es un libro que es diferente a todos los otros libros, porque en la palabra de Dios nosotros estamos descubriendo una comunicación directa con el creador del cielo y del universo, quien a través de lo que está escrito nos quiere enseñar algo importante. ¿Y qué es lo importante que quiere enseñarnos? A transformar nuestras vidas para tener en nosotros el carácter de Cristo. Por lo tanto, un estudio bíblico que dura como el que nosotros hacemos, en este caso, varios meses del año, ese estudio tiene que llevarnos a no solamente adquirir conocimiento, sino que también tiene que pasar a un proceso espiritual y de transformación. Y eso es fundamental para saber que estamos teniendo una buena comunicación con Dios. El riesgo de estudiar la palabra sin pasar estos tres niveles es que te puedes llenar de conocimiento, que no está nada de malo, eso está muy bueno, es muy necesario y es muy recomendable. Pero si el conocimiento no baja al corazón y no transforma la vida desde adentro, entonces el conocimiento es en vano. Tenemos que adquirir conocimiento, pero llegar al siguiente nivel y al siguiente nivel
vamos a hablar ahora de 3 niveles que tienes que llevar tú, estudio bíblico, tiempos de intimidad. Por eso nosotros hablamos de intimidad, porque no es que tú profundices un libro cualquiera. Cuando estás leyendo la palabra, estás escuchando directamente desde el autor, que es Dios mismo, lo que él quiere decirte. Por ejemplo, este es un estudio básicamente con gente conocida. Entonces, cuando algunos han ya leído este libro, o los otros dos que yo he sacado, Vida Plena, eh, por las aprecio de sangre, Vida Plena por el Dulce Espíritu Santo y esta Vida Plena, Secretos de un Invicto, los que lo leen me han dicho, pastor, mire, es como que escucharlo hablar a usted cuando estoy leyendo el libro. Y es así porque lo hice yo mismo. Entonces, lo mismo pasa con Dios y la palabra. Cuando uno se acerca, este es un libro humano, muy limitado, pero cuando uno se acerca a la palabra y empieza a leer, no es lo mismo que leer cualquier libro, porque detrás de la palabra, detrás de la Biblia, está el Espíritu Santo, quien la inspiró, y ese mismo Espíritu Santo quiere interpretarla para nosotros, pero no para que solamente la sepamos, sino para que la practiquemos. Es el manual del fabricante. Entonces, hay 3 niveles de la intimidad. El primer nivel es el nivel de la mente. El segundo nivel es el nivel del espíritu y el tercer nivel es el nivel de una transformación interior. El propósito de la palabra del Señor es llevarnos a esa transformación interior, ¿ya? Fíjese lo que dice el libro de Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Señor de Él con nosotros? Es una relación. Recordemos que en el huerto del Edén el Señor se paseaba y hablaba diariamente con Adán y Eva. Era todo hermoso hasta que el hombre cayó en pecado. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Dios envió la forma de volver a acercarnos a Él, siglos después, a través de Jesucristo y de su sangre, para volvernos a Él, y Él quiere establecer nuevamente esa comunión íntima, porque Dios es una persona activa, viva, poderosa, que puso en nosotros esta capacidad, esta necesidad de relacionarnos. Y la primera relación que nosotros tenemos que tener es con Dios, y para eso Dios puso la palabra, porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar hábitos. Ponga mucha atención en esto, hábitos, porque nosotros nos criamos sin ningún hábito relacionado con la palabra, salvo que se haya criado en alguna iglesia. Pero aún así, nos desarrollamos con el hábito de leer la palabra, de repetirla, incluso memorizarla, pero no siempre de tener intimidad con Dios a través de la palabra. Entonces, ¿en qué tenemos que alabarnos? En entender y en conocer al Señor, según Jeremías 9. Ahora, la palabra del Señor nos sigue hablando toda en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. La palabra inspiración significa soplada. ¿Le suena eso de soplido? Dice la palabra que en el Génesis el Señor, cuando ya tenía al hombre formado de barro, entonces sopló en él y le dio aliento de vida. Entonces, esta palabra es soplada por Dios para las personas que la escribieron, en este caso el apóstol San Pablo, pero también es soplada desde la palabra, a través del Espíritu, hacia nosotros para generar vida en nosotros. Toda la escritura es soplada. El poder del soplo de Dios es dar vida. Le dio vida a un barro inerte
Y Él quiere, a través de la Escritura, inspirarnos a nosotros y darnos vida también, ya soplada por Dios. ¿Para qué? Y aquí nos muestra cuatro cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, el apóstol San Pablo a los Timoteos nos está diciendo por qué está escrita la palabra, para qué. Pero fíjense que aquí hay cuatro niveles, digamos, hay cuatro conceptos que quiero que revisemos para que entendamos estos niveles a los que yo me estoy refiriendo en este momento. ¿Ah? Que son la manera correcta de enfrentarnos a la palabra escrita. Están desarrollados en este versículo. ¿Ya? Esto, toda palabra es inspirada por Dios. ¿Quién es el autor entonces de la Biblia? Es Dios. Es un autor y los demás son escritores, porque Dios es el que inspira. Pero también, cuando pasa la palabra por la mente, por el lápiz, ya por la pluma del escritor, entonces también tiene un efecto, digamos, no que se deteriore, pero sí ya tiene parte divina, que es la inspiración de Dios, y parte humana, que es cómo lo describe la persona que escribe. Es decir, Dios no dicta palabra por palabra, sino que Él inspira la palabra y cada persona tiene su estilo para decir lo que está recibiendo. Esto es como escuchar esta misma enseñanza usted podría escucharla de otra persona y la va a escuchar desde otro punto de vista, aunque diciendo lo mismo, incluso el mismo punto de vista, pero con otras palabras. De hecho, si yo mismo hago otra vez este mismo estudio, voy a usar la misma base, pero voy a usar otras palabras. Entonces, la intervención humana es importante y por eso que observar la palabra del Señor nos sirve mucho para saber cómo se está desarrollando esta relación, inspiración o soplido de Dios con el hombre que está escribiendo la palabra o que escribió la palabra. Entonces, nosotros, a través de este conocimiento, que esto, bueno, claro, hay que Dios inspiró a una persona, por ejemplo, Pablo escribe muy diferente a Pedro, los relatos de Jeremías son distintos a los de Isaías, cada persona tiene su estilo, pero todo es inspirado por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios. Y entonces nosotros debemos enfrentarnos a la palabra pasando desde la razón humana, es decir, de la observación técnica en cuanto al contexto histórico, geográfico, tipos de literatura, mientras toda esa observación es muy buena, pero nosotros cuando estudiamos la palabra o cuando hacemos nuestro devocional, tenemos que pasar desde esa dimensión racional a la dimensión de lo espiritual. Es en pocas palabras lo que nosotros siempre enseñamos acerca del logos y el rema. El logos es la palabra escrita tal como está acá, es la palabra escrita. Y el rema es la palabra escrita aplicada a la situación del tiempo presente y de la persona que está usando la palabra. Por lo tanto, desde un mismo versículo, Dios puede darme un rema, una palabra activa para el tiempo presente a mí y otra palabra diferente para ti, desde el mismo versículo. Por eso que la palabra de Dios es una palabra viva, no es una palabra muerta. Entonces, ahí ya tenemos el principio. De acuerdo a este versículo, hay cuatro funciones en la palabra, que son enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Ya? Esas cuatro palabras, si ustedes quieren, aprovechen de sacarle un pantallazo a esto que estoy mostrándole, porque esto es muy básico y les va a servir mucho. Háganlo nomás. Eh, y yo recomiendo, de hecho, que esta misma lección después la busquen en YouTube y la vuelvan a ver porque es nuevo lo que estoy, de esta forma que lo estoy enseñando. De enseñar nos habla del intelecto, cómo del área mental, acá, del raciocinio, todo lo que hacemos en la observación al estudio inductivo.
Pero después viene la palabra redarguir. Ya voy a especificar nuevamente estos detalles, pero la palabra redarguir viene cuando lo que leímos en la palabra ahora tiene una significancia especial por el espíritu, es decir, en esa palabra descubrí algo que me viene a mi necesidad o a lo que yo estoy, o a una corrección de parte del Señor a mi vida, y hay cierto convencimiento. Es decir, ya no solamente sé que la palabra dice no robar, pero ahora yo tengo un convencimiento espiritual de que no debo robar. Ya lo acepté como un chispazo, que no debo robar. Pero también viene la palabra corregir, ¿ya? Que es restaurar lo torcido. Es decir, si la palabra del Señor dice no robar, por ejemplo, yo descubro que está bien no robar, que es lo que Dios dice, y yo estoy, por cualquier razón, he robado. Ahora viene la parte de corregir, que es como el puente al tercer nivel. El no robar, entonces ya lo entiendo, y en algún momento evito, ¿cierto?, cometer ese pecado, pero luego viene el tercer nivel, el nivel que transforma. Ese nivel, ¿qué quiere decir? Que ya la vida es en el espíritu, ¿ya? Es decir, que ya en forma natural no deseo robar, me nace de adentro. Eh, entonces, eso es muy importante. Cuando la palabra se convierte ya en parte sustancial de nuestra forma de vida y transforma a una persona que tenía el hábito de robar a no querer, a ni siquiera pensar en hacerlo. ¿Cómo lo hace? El poder de la palabra y el poder del espíritu. Vamos a repasar esto de nuevo. Entonces, eh, me fui para el otro lado. Ahora sí. Ahí. Mm. Ahí. Toda la escritura es útil para enseñar. Eh, Esa palabra significa didascalía en el griego, como fue escrita, y tiene una intención. La intención es la impartición sistemática de alguna doctrina que va directo al intelecto, una enseñanza clave que va directo al intelecto. Es decir, es lo que estamos haciendo a través del estudio inductivo, es una enseñanza. De ahí sale la palabra didáctico y otras más que tienen que ver con la enseñanza. ¿Qué significa esto? En la práctica es la palabra de Dios como maestra, llena la mente, como lo estamos haciendo ahora, con verdades que están escritas, pero esas verdades escritas que están ahí, ya, nosotros las descubrimos a través de la observación y también un poco de la interpretación. Estudiamos entonces el contexto, el tipo de literatura, como es el idioma mismo original, tal como lo estamos haciendo ahora, y eso nos lleva a tener un conocimiento más amplio de la palabra. ¿Ya? ¿Cómo lo aplicamos? Ahí están los 4 puntos. Leo el texto, identifico qué dice, acuérdense que la observación es el qué dice el pasaje, pero luego para saber qué dice la observación tengo que estudiar el contexto y las palabras claves. Por eso que se recomienda tener el lapicito, los colores e ir subrayando, marcando todo lo que su Biblia, su libro, su cuaderno de trabajo tiene que estar rayado completo, ya que solo usted puede entender ese plato de tallarines que va a tener ahí. ¿Por qué? Porque es su relación con la palabra. Y luego viene el cuarto punto, que es, desde lo observado, descubro la doctrina. La doctrina es otra vez, digamos, sinónimo de la enseñanza. Entonces, eh, este es el primer paso. To- Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es útil para enseñar, ¿ya? Y luego viene la palabra redarguir, toda la que cuando redarguir. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Aquí usamos otra palabra en el original, y es la palabra elegmos, ¿ya? Que significa la convicción interna producida por el Espíritu Santo
que no se trata solamente de explicarte que algo está mal, sino una iluminación espiritual interna. Esto se llama revelación. Por eso uno dice, Dios pueda revelarte lo que la palabra dice. Una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo se te revela la palabra. Esto también en la práctica ya no solamente está en la mente, sino que ha bajado al corazón, al espíritu del hombre y produce en el ser humano convicción. Volviendo al mismo ejemplo del robo, la persona que tiene una convicción no solamente tiene el conocimiento que no es bueno robar, sino que convicción. Hay una acción espiritual de adentro, interior. Ya no es un razonamiento humano, es el Espíritu Santo que aplica desde el corazón. Recordamos que el Espíritu está dentro de nosotros para llevar a nuestra transformación hacia afuera. Recuerdo un testimonio que escuché hace muy poquito de un hermano que contaba que él tenía un hábito de irse a jugar al pool. ¿Ya? Y iba a la iglesia, participaba en todo, pero nunca había podido dejar ese hábito. Hasta que un día se enfrentó con el Señor, o el Señor lo confrontó en la iglesia misma, escuchando la palabra, y entonces escuchó como una voz, dice él, que le dijo, ¿te das cuenta que no puedes cambiar? Y le dice, ¿quieres cambiar? Y el hombre le dice, sí, sí, sí quiero. Bueno, entonces él cuenta de que a partir de ese momento él levantó su mano para pedir su bautismo, se bautizó y dice que él antes de ese momento todos los días iba al pool. Pero en ese momento, cuando ya entregó su vida y cuando se le reveló la palabra, ya lo había escuchado muchas veces, él había intentado dejar el pool y toda la cosa, pero no podía, tenía que llegar allá. Pero después de ese momento, de ese encuentro, de esa revelación de la palabra de Dios, dice que pasaron 4 meses y él ni siquiera se acordó de que iba a jugar al pool. Y después de 4 meses le vino a la memoria que él jugaba pool, pero ya no tenía ganas de hacerlo. Así que nunca más lo hizo. Una cosa que tan sencilla, pero que cuando se activa la palabra se produce el cambio. El gran error de las personas es tratar de cambiar con las propias fuerzas. Lo que hay que hacer, hay que profundizar en la palabra para que la palabra genere ese cambio interior y te haga desear lo que Dios desea. Eso es redarguir entonces. Es una convicción interna. Esos son chispazos que nos da ya a través del Espíritu. Ya, no sé si leí el versículo, pero Juan 16:8 así lo dice. Cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado. Ahí hay una acción espiritual en el redarguir, el siguiente nivel. Pero también viene otra palabra que es el corregir. Zacarías 1:3 dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Ya, aquí se usa otra palabra, la epanortosis, ¿ya? Que aquí se refiere a la restauración de lo que estaba torcido. Fíjese, el hombre robaba, leyó en la Biblia que no se debe robar, le dio un chispazo de convicción que no debería robar y ahora viene el corregir, tiene que ver con la decisión de la voluntad del ser humano de hacer caso a lo que la palabra dice, de obedecer. Entonces, este es como un puente desde el primer al segundo nivel, del segundo nivel al tercer nivel de la vida espiritual. Vamos a profundizar más en eso, pero por ahora considero hacia el corregir, tiene que ver con que yo acepto que realmente estaba torcido, enderezar los caminos torcidos, dice la palabra del Señor, enderezar el rumbo, restablecer todo lo que se había desviado del camino. En la práctica, está la persona que ya no robarás, lo descubren en el intelecto, baja a su corazón y se convence de que no debe robar y ahora tiene que tomar una decisión. De aquí en adelante, ¿qué hago con esto? ¿Ya? Es el momento de que la corrección práctica es cambiar, decir, yo voy a seguir la convicción o voy a insistir en hacerlo como estaba haciéndolo antes y voy a guardar el conocimiento. Es ordenar, de aquí a adelante se genera el puente para hacer mi vida conforme a lo que la Biblia me dice. Ahora,
Aquí nosotros aplicamos, identificamos áreas específicas que necesita corregir. Yo estoy usando el ejemplo del robo. Ya entonces la persona que descubre eso tiene que en este punto de corregir, arrepentirse y tomar la decisión de no robar más, decisiones concretas. Y tiene que buscar rendición de cuentas a Dios, y aquí es una figura importante, y también a un mentor. Nosotros le llamamos padre o madre espiritual o líder también. Es importante tener un mentor. ¿Para qué? Para que te vaya ayudando a esta vida en el espíritu, a quien le tengas que rendir cuenta. Decir, mira, yo me arrepentí de esto, yo antes robaba, siempre robo hormigas en los supermercados, yo me di cuenta que no debo hacerlo, quiero que me ayudes a orar por esto. Entonces el mentor de vez en cuando te va a preguntar, ¿y cómo va este tema del robo hormiga? ¿Ya? O te va a mandar una señal y eso te activa tu vida espiritual y te vuelve a la palabra para que sigas firme, digamos, el espíritu ya transforma el interior y sigue firme en la decisión que tomaste de nunca más robar. Y eso hace que pueda restablecer hábitos y prioridades, ya según tu propia, según la palabra. Entonces, veamos esto. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no teníamos contacto con la palabra, no teníamos contacto con el Espíritu, no sabíamos nada de Jesús, o algo sabíamos, pero como una historia, pero cuando ya empezamos a estudiar la palabra, la cosa empieza a cambiar. Y ese cambio, el Señor quiere que se produzca desde adentro. Y entonces, como tenemos años con hábitos distintos, tenemos que aprender a hacer nuestros nuevos hábitos. Y estos nuevos hábitos se aprenden a hacer desde el espíritu. El hábito no es luchar contra lo que yo estaba haciendo antes, sino profundizar en la palabra y como respuesta, digamos, como un rebote de nuestra búsqueda, viene la convicción, nosotros aceptamos la verdad de Dios y entonces viene el poder del Espíritu para generar el cambio completo, que es el siguiente paso en esta enseñanza. Y ahí dice, para instruir en justicia. Fíjese la importancia de esta palabra. La palabra aquí es paideia, paideia, ¿ya? Que es la formación integral del carácter. Es decir, ya estamos hablando de formar en nosotros, no evitar hábitos o cosas puntuales, sino que formar en nosotros el carácter. Ya es una educación continua que no solamente nos enseñó que robar es malo, sino que nos enseñó ahora a formar cómo es Jesús respecto a este hábito del robo específico. Usted puede aplicarlo a cualquier otro pecado, cualquier otro hábito que tengamos o al distanciamiento que teníamos de la palabra. Entonces ya esto empieza a moldear, ya no solamente tienes una convicción, sino que tu vida se moldea completa. Y cada vez la palabra te va haciendo, va haciendo que te parezca más a Jesús. Y esto es muy interesante, porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego sigue el desarrollo del capítulo 1 de Juan, diciendo que todo fue hecho a la luz de la palabra. La palabra es Jesús. Entonces, cuando nosotros profundizamos en la palabra y vamos y nos convencemos y decidimos seguir en esa convicción, entonces el carácter de Cristo reflejado en la palabra, empieza a salir de adentro hacia afuera. No lo metemos a la fuerza de afuera para ver, tienes que cambiar en esto, tienes que cambiar acá. No, es al revés. De adentro hacia afuera comienza la convicción porque la forma de ser de Jesús, la forma de ser Jesús comienza a invadir tu vida interior. Esto es el acto maravilloso de estudiar la palabra del Señor entendiendo esto. Entonces la palabra no solo informa, no solo dice, mira, tal palabra, esto significa lo que yo estoy haciendo ahora, no solamente es este punto, sino que te convence. Pero no solamente convence, sino que va formando en ti el carácter de manera continua y permanente. Entonces, todos los días, como yo siempre digo, somos un poquito mejor, ¿ya? Porque así va funcionando. Este nivel
digamos, de instruir en justicia, según lo que nos muestra Pablo, es el nivel más profundo, es la transformación total. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros aprendemos a aplicar la palabra como disciplina de vida. Ya no es que la palabra, no, si ahí está la Biblia, si yo la leo, la pongo arriba del velador, la abro en el Salmo 91. No, es que esa palabra está impactando mi vida y es mi disciplina de vida. Es permitir que la palabra vaya formando en ti hábitos. Y cuando se van formando hábitos, tu carácter se transforma en el carácter de Cristo. Ya, acuérdense, el libro que yo escribí, Dulce Espíritu Santo, nos dice que mientras más nos relacionamos con el Espíritu Santo, más dulce nos ponemos. Entonces, el Señor cambia todas esas áreas desde adentro, no algo que se ha impuesto desde afuera. ¿Ya? Entonces, digamos, practicar constantemente la obediencia sostenida en el tiempo. ¿Esto qué evita? Que hayan estos altos y bajos, que en la vida hay gente que tú ves muy entusiasmada en un momento y después ya no quieren nada y después a veces no quieren nada, nada, nada. ¿Y es por qué? Porque nunca profundizaron, siempre llegaron al nivel del intelecto, de la mente, pero faltó profundizar en el espíritu y en la transformación. Por eso ustedes me han escuchado decir desde siempre que esta palabra baje de nuestra mente a nuestro corazón. Ahí está, el intelecto, la mente, el corazón, ya, el espíritu, y transforme nuestra vida. Es cuando ya el espíritu se manifiesta desde adentro hacia afuera a través de nosotros con el carácter de Cristo. Y eso hace que tú seas una persona diferente, ya, buscarla como conformidad en la imagen de Cristo. Romanos 12:2 dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, parte por el entendimiento, pero tiene que terminar en una transformación desde el espíritu. ¿Ya? Eh, Veamos alguna base bíblica sobre esto y avancemos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Si Dios es el inspirador de la palabra, es el que sopló en la palabra y sopla en nosotros también aliento de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros cuando vamos a la palabra tenemos que enfrentarla no solamente como un libro de texto, como cualquier otro libro, sino entendiendo que hay una persona detrás. Entonces, y esa persona detrás quiere llegar no solamente a nuestro cuerpo o a nuestra mente o al alma, sino también a nuestro espíritu, ¿ya? Y Él quiere todas las áreas de nuestra vida completarla. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿cierto? Es viva. Mire qué importante esto. No es un libro escrito por un ser humano común y corriente, es una palabra viva, es decir, se sale del papel y se mete en nosotros. Es viva y penetra en nosotros hasta partir el alma y el espíritu. Por eso que se dice que la palabra de Dios es la espada también lo dice eh, eh, Pablo, es la espada. Entonces esa espada entra en nosotros y divide el alma y el espíritu y afecta el alma y el espíritu. Cuando la palabra no penetra, hasta el espíritu se queda en un montón de conocimiento. Y así como tú sabes de personas que pueden conocer mucho la palabra, pero sus vidas no reflejan para nada el carácter de Cristo. Entonces, eso es muy importante. El conocimiento es básico, es importante, es necesario. Hay que estudiar, hay que profundizar, pero también hay que llevar al siguiente nivel. Ahora bien, ¿cuáles son los tres niveles? El nivel mental, el nivel espiritual y el nivel de transformación. Dios hizo al hombre tripartito, tres partes, y también diseñó la palabra para llegar a esas tres dimensiones, según lo que acabamos de leer. Y aquí vemos por lo menos un fundamento bíblico para cada uno de ellos. Respecto al conocimiento mental, mire,
En Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso quiere decir que la Biblia no se lee de buena primera y así a la rápida, sino que hay que darle el sentido. ¿Y cómo le podemos dar el sentido nosotros? A través del estudio inductivo, la observación. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Ya? Eso es la parte mental. Pero una vez que nosotros hemos trabajado en nuestro cuaderno, una vez que ya hemos trabajado en nuestro cuaderno, pasamos al siguiente nivel y que es recibir digamos, el nivel de la vida espiritual, es recibir la revelación directa del Espíritu Santo. Pastor, ¿esto qué significa? ¿Significa que yo puedo leer toda la Biblia y no recibir revelación? Sí, eso significa que puedo leer toda la Biblia y saber mucho, pero no recibir revelación. Cuando se recibe revelación, se genera un cambio. O sea, pero esta palabra yo la he leído muchas veces y de pronto la lees y algo produce esa palabra. Ese versículo he pasado cuántas veces. Es como el caso de Moisés. Moisés pasaba muchas veces por toda la zona por donde se le apareció la zarza ardiendo, pero cuando el Espíritu de Dios le dio fuego a la zarza, entonces le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque este lugar es santo. Donde está la presencia de Dios se santifica el lugar. Entonces Moisés, que había andado con sandalias todo el tiempo por acá, por allá, esta vez tuvo que sacarse las sandalias porque ahora estaba la presencia de Dios. Lo mismo pasa con la palabra. Yo puedo haber leído muchas veces la palabra, ya mi lectura de Biblia en un año, mis devocionales, pero no tener revelación. Y de pronto el Espíritu actúa y aparece esa revelación. Eso es en el ámbito espiritual. La palabra cobra un sentido diferente y especial como para aplicarlo a la vida directa de uno. Lo dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. La sabiduría es, ¿cierto?, relacionado directamente con Dios, no es conocimiento que es sabiduría, y de revelación. Entonces, yo recibo la revelación de Dios es descubrir eso, ese chispazo que te aparece que nunca lo habías pensado y de pronto te apareció ese chispazo y eso te produce también sabiduría. Y el tercer nivel, que es el ideal, ¿cierto? Es el nivel de la transformación, que abarca ya todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra produce un cambio permanente desde adentro. ¿Qué dijo el Señor a Jeremías? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Eh, entonces ahí está el tercer nivel. Volvamos otra vez para ya ir eh, avanzando en esto. El fundamento. Estos tres niveles, por si acaso, para que ya, no son niveles, si bien son niveles en un estado de progresión. Yo aprendo a estudiar la palabra, después aprendo a tener una intimidad con el Espíritu Santo para que esa palabra me traiga revelación a mi vida, y luego aprendo a obedecer constantemente la palabra. Son tres niveles. Pero estos tres niveles siguen después coayudándose constantemente. Sigo estudiando la palabra, sigo recibiendo revelación y sigo transformando mi vida. Es algo permanente. Yo lo considero como hay un pasaje, ¿cierto? Bueno, lo tengo al final igual, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Esto no es que pasé a este nivel, ahora estoy en otro nivel. No, perdóname, yo ya no estudio la palabra porque tengo el nivel del espíritu. No, no, primero estudio la palabra, aprendo a estudiarla para acercarme a ella. Cuando ya empiezo a escudriñarla, aprendo a escudriñarla, me viene la revelación porque el espíritu se complace en nuestra búsqueda y nos revela lo que necesitamos. Y luego yo tomo el puente, acuérdense, la decisión de siempre obedecer la palabra. Y entonces ya funciono en forma casi por inercia. Y estas tres cosas siguen siempre relacionadas. Siempre estudio, siempre recibo y siempre decido. Ahora bien, para dar un nuevo ejemplo para esto, andar en bicicleta.
no sé si todos saben andar en bicicleta, pero para andar en bicicleta primero a uno le dicen, mira, tienes que poner el pie en este pedal, acá tienes que mirar para adelante, y te dan toda la parte teórica. Eso es la parte del fundamento. Luego, de pronto tú te subes a la bicicleta con alguien atrás. A mí me pasó con mi hermano, que él me decía, ya Leo, dale, yo te afirmo atrás. Y él me afirmaba del sillín, y yo empezaba a pedalear para no caerme. Y un día iba conversando con él pensando que iba corriendo tras mío y ya él ya me había soltado y yo andaba en la bicicleta solo y cuando me di cuenta que no estaba, imagínese el porrazo que me... Porque son los momentos iniciales. Pero después ya cuando aprendí, casi por inercia, uno se sube a la bicicleta y ya anda solo. ¿Ya? Lo mismo en la palabra, al principio uno parte la parte teórica, después tiene ciertos chispazos donde puede andar solito de a poquito, pero después ya es toda una vida en el espíritu. ¿Ya? Entonces, el estudio inductivo nos ayuda a observar, a interpretar, a aplicar, ¿ya? A comprender los contextos, a memorizar los versículos, nos ayuda a ver a los análisis gramaticales, identificación de personajes, lugares, eventos. Eso hacemos con el estudio inductivo, es decir, estamos abriendo la puerta. Lo que estamos haciendo, siguiendo la imagen, la figura de la bicicleta, es que ustedes están subiéndose a la bicicleta y yo le estoy afirmando el sillín. No se van a dar cuenta cuando yo le suelto el sillín, pero no se van a caer, van a seguir adelante. Romanos 12:2 es lo que busca la palabra, que no andemos conforme a este siglo, con los hábitos que traíamos antes, sino transformados por medio de qué? De la renovación del entendimiento. O sea, yo no puedo renovar el espíritu si no he renovado el entendimiento. Por eso es que es importante el estudio base. ¿Ya? Eh, como digo, o sea, esta parte tú puedes explicar muy bien, no, mira, el Romano, Efeso lo escribió Pablo, lo escribió desde la cárcel, esta es la circunstancia, en una ciudad cosmopolita, puedes decir muchas cosas, pero no afecta nada en tu vida. Entonces ahí está lo delicado, el peligro. ¿Ya? Por eso es que nosotros usamos como base, para ir entendiendo bien la palabra, las tres versiones que ustedes ya saben. Reina Valera 1960, Dios habla hoy y Nueva Traducción Viviente. Pero usted puede leer todas las versiones que tenga oportunidad de hacer. Entonces, pasando al nivel del conocimiento, pasamos al siguiente nivel, la revelación del Espíritu. ¿Ya? Ahora tu lectura va un poquito más allá. Tú ya hiciste el ejercicio de subrayar, de marcar y todo eso, y no pases al siguiente capítulo, sino que lo que tienes que hacer es ir un poquito más allá de tu comprensión intelectual y como nosotros siempre oramos, Señor, que esta enseñanza no se quede en mi mente, que baje a mi corazón. Y bueno, y si yo he nacido de nuevo, porque tengo a Cristo en mi corazón, se alimenta esa palabra. Y entonces adentro cobran vida. Eh, para que se produzca esto, se requiere ya lo que se llama técnicamente la contemplación, es guardar silencio, es tener reverencia. Ya lo leí como un texto de estudio, pero ahora lo voy a volver a leer con un poquito más de comprensión, pero con calma. ¿Ya? Entonces la palabra en Efesios dice que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una cosa es leer y otra cosa es ya tener esa revelación. Antes de leer, la segunda vez, ora al Señor, ilumina, Señor, este pasaje a mi espíritu. No quiero entenderlo, si yo quiero recibirlo. ¿Ya? Y luego sientes que el texto te habla directamente a la situación que estás viviendo, aunque lo hayas leído muchas veces. Hay una corrección, hay un consejo, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos palabra rema. Y por eso en los devocionales personales básicos que enseñamos, le enseñamos a hacer, a buscar la palabra rema para que pueda tener una aplicación a tu vida. Pero la palabra rema, ahora estamos descubriendo, puede llegar mucho más fácil cuando hacemos un estudio serio, como es lo que hacemos con el estudio inductivo. Y por último, el tercer nivel ya es ya el cambio permanente. Esto es lo que yo oro para que al terminar este estudio de Efesios todos estén usando los tres niveles. Ya la verdad bíblica toma raíz, ya no solamente es un chispazo, no solamente que andas en la bicicleta sabiendo que alguien te está firmando, sino que empieza a pedalear solo y se vuelve parte de tu rutina. Tu carácter ya es
muy parecido al carácter de Cristo. Vas cada día siendo un poquito mejor. Ya hay un cambio que no viene de afuera y no viene impuesto. Oh, ya me están obligando a no robar y yo quiero seguir robando. No, viene de adentro y dice, no, no sé por qué hacía eso antes. ¿Por qué el Espíritu Santo empieza a llenar tu vida de la palabra y del Espíritu? Y el fruto del Espíritu va naciendo de ti naturalmente, es decir, vas teniendo cada vez más el carácter de Cristo. No es un esfuerzo religioso, es rendirse. No es que venga otro a exigirte lo que tengas que cambiar, es rendirte. Y la palabra del Señor, dice en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Señor va transformando nuestras vidas. Entonces la clave, ¿cómo llego a este tercer nivel? Tengo que releer los mismos pasajes repetidamente, por eso Efesios nos va a servir mucho para esto. No siempre buscar material nuevo, pasar de un versículo a otro, no. Concéntrate en lo que estamos estudiando. Ahora vamos a estudiar Efesios, no te metas a estudiar otros libros por el momento, profundiza en esto. Ya, la profundidad se alcanza con la repetición, también en la oración. ¿Cómo se va a notar que este estudio que estamos comenzando a hacer va a tener efecto en ti? Tú te vas a dar cuenta, tu comportamiento, tu carácter va a cambiar, va a ir más allá de tener el concepto teórico a una forma práctica, vas a sentir ese cambio. Hagamos el resumen. ¿Ya? En el nivel uno se ataca, ¿qué parte del ser se ataca? La mente. ¿Ya? ¿Quién actúa? El lector está estudiando, somos nosotros, lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el resultado? Tenemos conocimiento y eso está muy bien. ¿Cuál es el error común? Quedarnos ahí nomás, ya, en el conocimiento. Pero si pasamos al siguiente nivel, ya tocamos el Espíritu Santo toca juntamente con nuestro espíritu, donde habita. ¿Qué pasa con nosotros? Es el Espíritu el que nos ilumina y el resultado es tener una revelación nueva, algo nuevo en un texto viejo, por decirlo. ¿Ya? ¿Y cuál es el error común? Es ignorar esta presencia del Espíritu en nosotros. ¿Ya? Y en tercer nivel, en la transformación, ¿qué parte del ser ocupa? Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién es el que actúa ahí? Dios transforma desde adentro hacia afuera. ¿Cuál es el resultado? Eres una persona distinta, te pareces más a Jesús, hablas como el dulce Espíritu Santo. Eres muy distinto. ¿Cuál es el error común? Querer tener esta transformación o inventarla sin haber pasado por el paso uno y 2, ¿ya? El nivel 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ahí está como el resumen. Y ya para ir cerrando, les tengo una tarea. ¿Ya? Este plan de acción. Esto igual, yo les invito a que puedan sacarle un pantallazo, copiarlo, qué sé yo, porque les va a servir demasiado. Antes de leer, silencia tu mente en 2 o 3 minutos. O sea, reflexiona, ora, cierra tus ojos y espera 3 minutos. ¿Ya? Y ahí en ese tiempo tú oras al Señor, voy a empezar el estudio de la palabra, ilumina este pasaje a mi espíritu. Y ya estás con el cuaderno en la mano. Luego empiezas a leer y primero haz la lectura 3 veces. ¿Se acuerdan que siempre yo digo 3 veces? ¿Por qué son 3 veces? No es por repetirlo. Ahora le estoy explicando cómo. Primero una lectura rápida, ¿ya? Como pavimentar el camino. Después se hace una lectura lenta, ¿ya? Lenta, con pausa, eh, lenta, con pausa, ¿ya? Y luego una lectura en oración. ¿Ya? No me va a dar el tiempo ahora, pero quizás en una próxima clase, cuando estemos, les voy a enseñar cómo cómo orar la Biblia. ¿Ya? Eso voy a ver si en la próxima lo enseño. Pero lee la Biblia en oración. Señor, ayúdame a entender esta palabra y empiezas a leer ya la carta de Pablo y la empiezas a hacer tuya. Señor, ayúdame, Señor, a que en fin, el pasaje que tú vayas leyendo. Luego tenemos como base durante la lectura los 3 versículos y ahí está la tarea
de marcar palabras claves con tus colores o las figuras que, que yo también les doy como idea, como sugerencia. Y después de leer, se escribe. ¿Qué entendí? Si tú te pones a escribir inmediatamente, falta parte del proceso. ¿Ya? Entonces, después de leer, ya, ¿qué entendí? ¿Qué recibí? Y ahí pones las palabras clave, enseñanzas que tú remas, que el Señor te da para tu vida. Y luego, eh, elige de lo que aprendiste una verdad para llevar todo el día. Eso es, con la dirección del Espíritu, eso es la palabra rema. Estábamos hablando del ejemplo, no robarás. Bueno, la persona dice ya, mi palabra de este día será no robar. Espíritu Santo, inspírame con esta palabra. ¿Ya? Y luego repite el mismo capítulo o párrafo, en este caso, toda la semana. Ya, nosotros ya hemos leído varias veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos leído el libro de Efesios, pero vuelve a hacerlo tomando en cuenta esto. Sácale un pantallazo a esta parte también para que lo tengas con claridad. Y repite el mismo capítulo o párrafo toda la semana, que el Señor te hable, que te hable el entendimiento respecto a ese punto. No, no hay que andar como la liebre, ya hay que ser como la tortuguita. Entonces, veamos, fíjese aquí yo que hice una aplicación de cómo Efesios nos lleva a los tres niveles. Efesios capítulo 1 al capítulo 3 nos muestra doctrinas profundas, la elección, la redención, que vamos a trabajar con ellas, el cuerpo de Cristo, la base doctrinal del creyente en Cristo. Efesios es un libro lleno de teología, lleno de doctrina. Entonces, para la mente es muy interesante. Pero de ahí Pablo hace una oración, ya reflejada ahí en el libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 3, ora por revelación. No porque tengamos todo el conocimiento en nuestra mente, sino para que se nos revele la palabra. Y el tercer nivel está en Efesios capítulo 4 hacia el 6, donde habla de instrucciones prácticas para el hogar. Ahí vamos a tener mucho tiempo también para estudiarlo. Entonces, de aquí a que lleguemos allá, tú ya vas a haberlo leído muchas veces, las relaciones, la armadura de Dios, una vida transformada. Efesios 1:17 dice, para que el Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, y ahí ya estamos cerrando. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjese al final, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo versículo de Hebreos 4:12. Y Eclesiastés, curiosamente 4:12 también dice, un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo quise usar este versículo de Eclesiastés para cerrar, no porque el versículo en sí se refiere a la palabra, se refiere al compañerismo, pero sí para darles a entender de que cuando nosotros usamos estos tres niveles en la palabra, nada nos puede hacer caer, porque estamos en el Señor. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.